Muy buenas, mi nombre es Juan David Tejera, estudiante de sexto semestre de la carrera de Negocios y Finanzas Internacionales. Hoy les voy a hablar sobre un tema fundamental en el derecho internacional, la compra internacional. Esta es una fuente de vital del derecho internacional que surge de la práctica general de los estados, aceptada como ley. A diferencia de los tratados, que son acuerdos escritos entre estados, la costumbre se forma a través de las acciones repetidas de los estados en ciertas situaciones, con la convicción de que esas prácticas son legalmente obligatorias. Su importancia radica en que regula muchas áreas donde no existen tratados, como lo es el uso del mar o la protección del medio ambiente. De esta forma, la costumbre se convierte en una herramienta flexible y adaptable a las cambiantes circunstancias internacionales. Ahora bien, para que podamos hablar de costumbre internacional, debemos tener en cuenta dos elementos fundamentales: la práctica estatal y la opinio juris. La práctica estatal, también conocida como el elemento material de la costumbre, se refiere a las acciones consistentes y repetidas de los estados a lo largo del tiempo. Por ejemplo, pensemos en cómo los estados navegan en aguas internacionales. Esta práctica debe ser constante, generalizada y uniforme, lo que significa que debe haber un número significativo de estados actuando de la misma manera. No puede ser algo que solo un estado haga de forma aislada. Así, esta repetición crea un patrón de conducta que se transforma en una forma aceptada a nivel internacional. El segundo elemento, como vemos aquí, es la opinio juris, es decir, la convicción de que los estados realizan una práctica porque creen que están obligados por el derecho internacional a hacerlo. Por ejemplo, cuando un estado concede inmunidad a los diplomáticos extranjeros, no lo hace solo por cortesía, sino porque reconoce que hay una obligación legal en juego. Este componente es lo que distingue a una simple práctica habitual de una norma consuetudinaria, dándole un peso jurídico. Veamos ahora algunos ejemplos concretos de costumbre internacional para ilustrar mejor este concepto. Uno de los ejemplos más claros es la inmunidad diplomática. Todos sabemos que los diplomáticos están protegidos de la jurisdicción penal del Estado receptor. Esto no solo facilita las relaciones internacionales, sino que garantiza que los diplomáticos puedan desempeñar sus funciones sin temor a represalias, aunque hoy en día esta práctica está codificada en tratados como la Convención de Viena. Su origen es consuetudinario. Otro ejemplo clave es la libertad de navegación en aguas internacionales. Esta costumbre garantiza que los mares fuera de las zonas jurisdiccionales estén abiertos a la navegación para todos los estados. Antes de que existiera un tratado formal que regulara esta materia, los estados ya aceptaban esta práctica, lo que posteriormente se codificó en la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar. Bien, pero ¿cómo se formó exactamente una costumbre internacional? Pues bien, esto ocurre a través de dos procesos claves. En primer lugar, la costumbre se forma a partir de la práctica repetida, es decir, los estados repiten una acción en situaciones similares durante un periodo de tiempo significativo. No es suficiente con que uno o dos estados actúen de una manera particular. Se requiere que la mayoría de los estados siga con la misma práctica de forma coherente. Pensemos, por ejemplo, en la prohibición del uso de armas químicas. Antes de que existieran tratados que prohibieran estas armas, los estados comenzaron a adoptar una práctica uniforme de no usarlas, lo que luego se transforma en una costumbre. El segundo proceso es la aceptación de esa práctica como jurídicamente obligatoria. Los estados no solo siguen la práctica porque les conviene, sino porque creen que están obligados por el derecho internacional a hacerlo. Esto puede suceder de manera explícita, como en el caso de declaraciones o tratados, o de manera táctica. Cuando los estados no protestan ante ciertas acciones, lo que demuestra es una aceptación de la norma. Un ejemplo actual podría ser la aceptación global de las normas ambientales para reducir la emisión de carbono.
Ahora hablemos de la relación entre los tratados y la costumbre internacional. Estos dos pilares del derecho internacional pueden interactuar de diferentes maneras. En muchos casos, los tratados y la costumbre se complementan. Por ejemplo, en el derecho humanitario, las costumbres relacionadas con el trato de los prisioneros de guerra existían muchos antes de que se adoptaran los convenios de Ginebra. Los tratados formalizaron estas prácticas dándole un marco legal escrito, pero la costumbre seguía siendo fundamental en áreas no cubiertas por los tratados. Sin embargo, también pueden surgir conflictos entre un tratado y una forma consuetudinaria. En estos casos, los tratados suelen prevalecer, siempre y cuando los estados involucrados en el tratado lo acepten. Un ejemplo sería el Tratado de No Proliferación Nuclear, que establece normas específicas que pueden modificar las costumbres anteriores sobre la posesión de armas nucleares. Veamos ahora algunos casos en los que la Corte Internacional de Justicia ha tenido que analizar la costumbre internacional. El primero de estos casos es el del asilo, Colombia versus Perú, 1950. La Corte determinó que no existía una norma uniforme y generalizada sobre esta práctica en la región. Este caso subraya la dificultad de probar la existencia de una costumbre internacional, sobre todo cuando se trata de una práctica regional. Por otro lado, en el caso del Estrecho de Corfú, demostró cómo la costumbre internacional puede ser aplicada en situaciones específicas. En este caso, la CIJ sostuvo que Albania había violado la costumbre de la libre navegación al no tomar medidas para evitar la colocación de minas en su territorio. Este caso demuestra cómo la costumbre puede ser utilizada para proteger derechos fundamentales, como lo es la libertad de navegación. A pesar de los avances en la creación de tratados internacionales, la costumbre sigue siendo una fuente vital del derecho internacional, especialmente en áreas donde los tratados son insuficientes o no existen. Sin embargo, la interpretación de la costumbre puede ser complicada. No, en conclusión, la costumbre internacional sigue siendo, digamos, un pilar fundamental del derecho internacional. A pesar de los desafíos emergentes, su capacidad para evolucionar y adaptarse a las nuevas circunstancias le asegura un lugar central en la regulación de las relaciones internacionales. Su naturaleza flexible le convierte en un recurso valioso para abordar las cuestiones que aún no están cubiertas por los tratados. Muchas gracias.